¿Cómo sabemos eso? Muy sencillo, porque Cristo nos ha traído la nueva creación, es la recreación traída por su gracia con su salvación. Y el Señor resucitó el día después del sábado. Al día siguiente del sábado, el primer día de la semana, Cristo resucitó. Ahí estaba haciendo la nueva creación, ahí demostró que Él efectivamente era Dios. Pues a ese día se le llamó en latín el Dies Domini, el día del Señor. Señor significa Dios, es una confesión que Jesucristo es el Hijo de Dios. De hecho, en castellano, el nombre domingo viene de ahí, como ya hemos explicado en otros programas. Porque en latín, Señor se dice Dominus, Dominus, el día del Señor, el día del Dominus. Y de Dominus se pasó a Domingus, a domingo. Se metió una G ahí en el transcurso de los siglos. Y en castellano se pasó de Dominus, Domingus, a domingo. Por tanto, el domingo hace referencia al día del Señor, el día que Cristo nos ganó la liberación. Para los cristianos, el sábado también mantiene un puesto muy importante y es el día dedicado a la Virgen María, a la Santísima Virgen, a nuestra Madre, porque ella en ese día sábado, cuando Cristo había fallecido antes del día viernes, ella mantuvo la fe. Prácticamente todos habían perdido la fe en Cristo. De hecho, las mujeres que van al día siguiente a sepulcro de Cristo van a embalsamar el cadáver del Señor. No se imaginan qué resultado. En cambio, la Virgen, la tradición nos enseña que ella conservó la fe. Por eso el día sábado se dedica de manera especial a la Virgen, donde ella nos mantuvo. Ella mantuvo encendida esa fe en que su Hijo iba a resucitar. Bien, pero luego decimos que la Iglesia de los primeros siglos ha ido a la vez estableciendo otros días de festividades. Por ejemplo, días dedicados a sucesos de la vida de Cristo. Puede uno decir la ascensión del Señor a los cielos, la resurrección ya antes visto, el nacimiento del Señor, la Navidad, cuando el Señor comienza su purificación, aunque no es el día festivo de la Cuaresma, pero nos prepara para los días festivos de la Pascua. O sea, la Iglesia ha ido como estableciendo una serie de fiestas para conmemorar los misterios del Señor, la Trinidad, la Eucaristía, una serie de enseñanzas que se van completando en días muy específicos. Y también días de los santos, comenzando por la Virgen, su asunción a los cielos, su coronación. Pues esos días, unos son como obligatorios y otros más o menos tienen un mayor o menor rango de festividad o de santificar ese día. ¿Por qué la Iglesia hace eso? Porque ella recibió de Cristo esa potestad, recibió lo que se llama el poder de las llaves. La Iglesia, que es madre para nosotros, ha ido estableciendo una serie de días festivos, lo que se llaman fiestas de guardar. Ella tiene esa potestad dada por Cristo. Cristo dijo a los apóstoles, lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, como diciéndoles que ustedes tienen también una jurisdicción, una potestad para establecer una serie de normas, porque sabemos que el Espíritu Santo está con ellos, con los obispos, con el Papa, asistiendo a la Iglesia. Y resulta que, aparte de la Virgen, también los santos, los ángeles, hay algunos días concretos son días a veces móviles, otros días más fijos en el calendario, para honrar a Dios, para santificar esos días. Pasamos a otro apartado, y es de qué manera un cristiano puede santificar u honrar esos días. Vamos a decir que la mejor manera de santificar ese día o de honrarlo, los días domingo o los días festivos, que sean fiestas de guardar en los países determinados, es con la mejor oración que existe en el mundo, con el mejor acto de sacrificio. ¿Y eso qué es? ¿O cuál es esa? Es la misa. La Santa Misa es la acción más sagrada que aquí en la tierra puede realizarse. Porque la misa, ¿qué es? Lo hemos dicho en un programa anterior, la misa es la renovación incruenta del sacrificio de la cruz. La misa es volver a estar ahí cuando Cristo muere por nosotros. Él lo estableció así. En la última cena el Señor anticipó lo que al día siguiente iba a hacer, es decir, cuando entregó de manera sacramental en la última cena su cuerpo y su sangre, al día siguiente en el Calvario entregó también su cuerpo y su sangre. La Santa Misa viene a repetir, a perpetuar, a hacer presente lo que pasó ahí en la cruz.
el sacrificio de Cristo. Es la ofrenda del Hijo para con el Padre. Por eso la Iglesia, que es madre, nos ha enseñado que el mejor modo de santificar un día, una fiesta de guardar, es asistiendo a la Santa Misa. Se nos cuenta que al inicio de la fe cristiana no era obligatorio ir a misa los domingos. ¿Por qué? Porque todos iban, o sea, a nadie se le ocurría no estar en ese acontecimiento tan grande que era volver a ser presente el sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo murió una vez nada más, pero dejó la misa para que pudiéramos recibir los beneficios de su pasión. Con el paso del tiempo, cuando la fe se fue enfriando en algunos, la Iglesia puso ese mandamiento para ayudarnos. Es un mandamiento que ayuda. Vamos a leer lo que el Catecismo dice respecto a la asistencia a la Santa Misa. Dice así en el 2180, el domingo y en las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. Cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella, donde quiera que se celebre un rito católico, tanto el día de la fiesta como el día anterior por la tarde. O sea, aparece esta referencia clara que hay obligación de asistir a la Santa Misa. ¿Y cómo cumple uno eso? Haciendo un rito que sea católico, ya sea el mismo día o la víspera, o sea, el día anterior por la tarde. Hay un refrán que dice que las fiestas se conocen por sus vísperas. Víspera es una palabra de origen griego que hace referencia a la tarde en este caso anterior al día de la fiesta. Por ejemplo, cuando uno va a misa el 24 de diciembre por la noche, ahí ya cumple el precepto del 25 de diciembre. O si uno va el 31 por la noche, cumple el precepto del 1 de enero. Y así en otras festividades. Bien, ya hemos considerado esto. Decíamos que la Iglesia puso este mandamiento para facilitarnos, para recordarnos. Al inicio no hacía falta, como lo he explicado antes. De hecho, los cristianos siempre han acudido a la misa los domingos. Hay un texto muy interesante que hemos trabajado en otras ocasiones, que es del siglo II, del año 155. Nos cuenta cuando San Justino, un cristiano, le escribe al emperador para contar lo que hacían los cristianos en aquel siglo II. Voy a leer brevemente unas cuantas escenas o párrafos de ese texto que aparece en el Catecismo en el número 1345. Dice así la cita de San Justino.